Estamos conectados a Nomad Lanchas, conectados por naturaleza, desde 1976, trabajando incansablemente para proteger más de 63.000 acres de tierras naturales agrícolas mediante asociaciones con propietarios, agencias públicas y residentes. No podemos hacer esto más bellos y biológicamente diversos en nuestro país. Es un tesoro que tenemos el privilegio de celebrar, cuidar y conservar ahora y a futuras generaciones. Mientras seguimos con nuestra misión de conservar las tierras en el Condado de Sonoma, reconocemos que estamos en tierras ancestrales no cedidas de muchos pueblos indígenas. We recognize that we stand upon the unceded ancestral lands of many indigenous peoples. We honor their Honramos knowledge and así their su understanding of this conocimiento, special su place, cuidado y gestión de este lugar especial a lo largo de los and that siglos, the y damage así reconociendo el daño profundo y duradero de la we colonización ha embrace our infligido en estas responsibility to tierras. learn from and Asumimos así protect también our nuestra local responsabilidad de traditional aprender y connections. proteger sus conexiones culturales y tradicionales con la tierra. I would like to have our two presenters, Julian Meisler and Ahora Ingrid voy a esperar que aparezca Schmieder, nuestro present in the. presentador, nuestras dos presentadores, que son Ingrid y Julián. Thank you. Ahí los vemos. Julian Meisler is Sonoma Land Trust Associate Director of Stewardship. Julian Metzler es director asociado en la gestión de Sonoma Lantra, se encuentra también en lo que es la conservación de región de Baylands específicamente. Especialmente interesado en comprender y conectar paisajes mareales como los Baylands y las tierras altas para acomodar en el futuro un aumento del nivel. Con esto permite a través de los socios la conservación, el transporte, agricultura y más. Vive en Santa Rosa con su familia y trabaja. Le encanta hacer hiking, senderismo, esquiar, surfear. Tiene una licenciatura en Ciencias de la Universidad Estatal de Colorado y un Master Degree de Vermont. Ingrid Stern es responsable de programas públicos en Sonoma Lantra, diseña y gestiona programas públicos para la organización Sonoma Lantras, conectando a todas las personas de manera diversa a través de las tierras protegidas y a la variedad de ecosistemas. Ingrid comenzó como becaria en 2010, en el 2010, y después ha estado en Lantras, Sonoma Lantras, liderando caminatas, explorando flores silvestres, identificando plantas autóctonas, compartiendo maravillosas historias de distintos proyectos de estas tierras desde hace mucho tiempo. Y posee una licenciatura en estudios ambientales, planificación de la Universidad Estatal de Sonoma y título asociado en negocios de Shasta College. Julián dice muchísimas gracias a todos aquí presentes por estar. Quiero también reconocer. Ay, me perdí el nombre de una persona que ha tenido un gran. Que John no va a estar hablando, pero también tiene un rol muy importante en todo esto de los Baylands. Vamos a hablar. John tiene una gran participación de miles de contribución de acres, dice. Es mucho, es muy partícipe de toda esta historia. Va a empezar a compartir su pantalla, su filmina y contarles la historia. Muy bien. Siempre hay algo más para agregar. Bueno, esta noche lo que nos gustaría hacer antes que nada estamos hablando de la misma tierra, la tierra en la bahía de San Pablo, las Baylands, que es muy difícil de traducir porque es una combinación de tierras que quedan cuando los humedales, cuando baja el agua. En esta área de la bahía de San Pablo, la bahía de San Francisco. Y cuando hablamos de Baylands, muchos de ustedes seguramente saben a qué nos referimos, han hecho tours, pero sé por un hecho concreto que ustedes seguramente van a conocer a otros que por ahí no sepan. Así que les voy a dar una buena presentación sobre una definición de lo que son los Baylands o estas humedales o tierras en conjunto. Voy a pasarle la palabra a Ingrid. Ella nos va a contar una historia sobre que lleva muchos años, 40 años, dice, desde los 2000, Ingrid va a narrarlo hasta los 2000 y luego yo voy a volver a narrar sobre las soluciones que aplicarían para estas tierras, ¿no? Los Baylands en la Bahía de San Pablo, y vamos a hablar un poquito más profundo de ver qué es lo que nos espera a futuro, qué es lo que sigue, ¿no? Cómo vamos a seguir con todo esto. Entonces, la definición de Baylands, ¿no? La definición es que es
Es la Tierra con una línea de mareas altas y bajas, incluyendo aquellas que las mareas tocarían en ausencia de diques u otras estructuras artificiales, o sea que es cuando el mar o el agua baja. Así que dice que son como llanuras de marea, ¿no? No están todo el tiempo. Son marismas con llanuras, como dijimos, de mareas. Esta particularmente dice que es la marisma humeral de marea de Petaluma, son los marshes humerales, y dice que tiene más de 4.000 años. Es el más amplio ejemplo intacto de estas humedales o mareas marismas en la bahía. Y las pueden visitar ustedes, seguramente pasan cerca. Las tierras bajas costeras, dice, incluyen canales que serpentean a través de las marismas, así que hay que tener cuidado con las mareas que suben o la marisma. Esto expone completamente cuando sube y luego cambia totalmente cuando baja. Estas marismas, como dijimos, estas tierras bajas, perdón, costeras o bayland, son terrenos que alguna vez fueron, como dijimos, marismas y llanuras de mareas que se convirtieron en tierras de cultivos y otros usos como la construcción de diques, drenajes de marismas. Y también llamamos a estas áreas bajas agrícolas, rodeadas de diques, dice. Todo a lo largo de la bahía vemos ciudades, aeropuertos, vecindarios, áreas que todavía no han sido totalmente desarrolladas, dice, pero porque todavía tienen potencial de ser restauradas y protegerlas, ¿no? Compartimos un poco sobre la infraestructura y vamos a estar hablando sobre esto. Este es el highway o la autopista 13 o 37, perdón, que muchas veces tiene muchísimo tráfico, se congestiona mucho y es algo con lo que hay que lidiar. Pero esta infraestructura, cuando lo pensamos en restauración también, vemos que a lo largo de la 37 también tenemos lo que son las vías del Smart Train, el ferrocarril. Y eventualmente estas zonas pueden terminar bajo el agua, dice en el futuro, si suben las mareas, ¿no? Y dice que también tenemos granjas, hogares, autopistas, como dijimos, ferrocarril, todo esto costero y gracias a estos masivos sistemas pluviales gestionados y vulnerables. Dice que cuando viene una lluvia y bombean, como ven ahí el caño cuando sale el agua, baja el agua de las montañas, de los cerros, entrando al drenaje de una manera como violenta, dice. Entonces realmente es un sistema altamente costoso para el mantenimiento. Así que lo que hacemos es detenernos mucho tiempo. Y dice, nosotros desde los 80 venimos trabajando en esto, desde 1976 Sonoma Land viene protegiendo tierras, y vemos estas áreas que son lo que son los baylands del área de Petaluma y del Sonoma Creek. Son las tierras bajas del río Petaluma y el arroyo de Sonoma. Y vemos cómo va cambiando, ¿no? Antes eran todos humedales, y no es el caso hoy por hoy. Y esto se ve también en la bahía de San Francisco, hasta el delta. Perdimos del 80 al 90% de estos humedales desde 1850. ¿Y qué significa perder esto? Que si seguimos en este camino vamos a perder muchísimo lo que es el ecosistema o el hábitat de peces y vidas silvestres, que a veces están en peligro, ya en extinción. Así que es importante la reducción de la inundación para la protección, para cuando se suben estas maresmas o mareas. También lo que es la producción de alimentos perdemos la capacidad de que protejan de los niveles de marismas. No hay otra manera de proteger en la bahía, dice, contra las alzas de las mareas, las elevadas mareas, que son estos humedales o marshes que le dicen, ¿no? Vemos que hay muchas farmas, algunas granjas, caminos, shopping centers que se van construyendo muy cerca de estas tierras o de las baylands.
Y todo esto que se viene haciendo es imposible perder, dice, este ecosistema funcional, ¿no? Y los servicios que conllevan. Y nuestra posibilidad de recrear, de usar también la naturaleza, de estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Que es algo que dice que está en un filtrado constante de contaminación, ¿no? De secuestro de carbono. Y eso es lo que tenemos. Y por eso nosotros pasamos mucho tiempo estudiando esto y profundizándolo. Vamos a escuchar a Ingrid ahora cómo se desarrolló a lo largo de los años. Hola, se presenta a todos, bienvenidos. Estoy feliz acá de estar. Wendy es la que, Wendy Elliott es la que iba a hacer esta parte. Les voy a contar un poco la historia. Este es el 50 aniversario de Sonoma Lantras y trabajé en un proyecto con Arthur Dawson, que tuvimos la presentación anterior, un historiador de Sonoma Lantras, y fuimos a todos nuestros archivos y nuestros registros. Mantuvimos todo esto desde Bill Cordham y encontramos muchos periódicos desde el inicio de Sonoma Lantras, la historia. Y revisamos de qué cosas venían sucediendo aquí en esta zona a lo largo de los años. Sonoma Lantras comenzó en 1983. En ese momento recibimos donación de 15 acres, que se llama, como en el mapa, la parte izquierda más baja, es Halpering Property, ¿no? Halpeting la donó. Y tiene que ver con un poco la Marina del Puerto de Sonoma en ese momento, se ve un poco, lo tenía tasado en $280,000 y así todo lo donó a Sonoma Land Trust. Y teniendo estos humedales, inicios de humedales, eso impulsó o contagió, dice, a John Wilms, que está en la parte superior de la fotografía, que fue nuestro primer consultante de adquisición de tierras, que fue el que hizo un gran trabajo técnico en Sonoma Land Trust. Ella contactó a lo que es la CCS, que es la conservación costera, ¿no? De Sonoma, del estado, perdón. Y querían que este modelo Harpering sea el modelo como un modelo piloto en cuanto a la mitigación. Dice, querían hacer algo con un proyecto piloto, ¿no? De este programa. No consiguieron la aprobación correspondiente necesaria, ¿va? Pero vendimos entonces al SCC, le vendimos las tierras. Luego, en 1985, después de lo que conseguimos un plan de programa de preservación agrícola en esas zonas, y lo hicimos entre lo que es la larga de la autopista 37, dice, y Point Sears. Entonces esta organización estaba a través de restauración y entonces a través de la organización, la agencia que rige lo que es pesca y vida silvestre y salvaje en California, fue la que tomó el mando de estas tierras. Y así es como vamos a verla hoy por hoy. Yo dije, bueno, no me voy a quedar viendo mapas y leer sobre esto. Dije, voy a ir a buscar un lugar, una foto aérea de la derecha, como la ven. Es una captura que yo saqué de mi teléfono. Y cuando saqué esta fotografía, desde la otra, la izquierda, desde ahí estando parada. Y dice que hay perdón, se me fue la palabra de Pons, pero hay unos prospectos en la bahía, ahí en esos estanques, perdón, no me salió la palabra. Y vemos el área que está más cerca del río de Petaluma. Vamos a ver la siguiente filmina. Estas marismas del río de Petaluma. Aquí pueden ver otra vez una captura de la derecha, ¿no? Una captura aérea. Y vemos que esto va otra vez desde el norte del Highway 37. Y básicamente esos son los límites de la restauración, ¿no? Y desde acá todo hasta hacia arriba son 49 acres que se adquirieron a través para Sonoma Land Trust.
a través de una propiedad que se llama Lower Ranch, creo que fue en 1986, dice, en esa época. Lo compramos en el 86, perdón, me adelanté, con fondos de la proposición 18, pero adquirimos estas zonas costeras, ¿no? Y nos dimos cuenta que 49 de estos estaban usándose a nivel agrícola. Entonces se llegó a un acuerdo y se decidió entregar a lo que es la Agencia de Vida Silvestre y de Pesca, el California Department of Fish and Wildlife. Y luego tuvimos la restauración, privilegiadamente, de estas baylands a través de una refinadora de Martínez. Y en agosto del 94 volvimos a tomar posesión de esta tierra, que en ese momento dice que tuvimos a Catherine Soy, que era jefa en ese momento de protección, de políticas de protección ambientales. Y dice que fue una de las cosas más espectaculares que he hecho. Esa fue su quote, que se sintió honrada. Esa fue nuestra primera restauración de proyecto de esas marismas o humedales. Y estas fotos que pueden ver es un paseo bien a la izquierda, cuando todavía eran tierras agrícolas, y un poquito más abajo es una foto de fotografía de un periódico. En el medio encontramos un letrero de Sonoma Land Trust de hace mucho, mucho tiempo. Y más atrás vemos toda el área restaurada de esas marismas. Y ven dónde está el punto azul desde la punta aérea, es esta foto que estoy mostrándoles. Un poquito más allá del puente del río de Petaluma. Mientras tanto, tuvimos lo que es el proyecto de Sonoma Land Trust del Baylands, ¿no? Es más o menos un proyecto de 300 acres que era parte de una adquisición de un proyecto más grande. Entonces lo llamamos el Leonard Wagner Ranch, como dijimos. Estaba todo hasta aquí ya fondos de la propuesta 70, dice, todo hasta el sur de las vías del tren, desde la 37, ¿no? Entonces la compra de esta propiedad fue en 1986, como dijimos, de la proposición 18 dije inicialmente, ¿no? Se confundió, perdón. Sí, me confundí yo también. Se confundió con Lower Ranch. Entonces esta Leonard Wagner fue adquirida en el 90 y también a través del SCC, uso cronismo para cortar, como un requisito de obtener la subvención correspondiente para la compra, teníamos que crear un plan de ampliación que era básicamente lo que es el plan de restauración de los humedales. Y en ese plan, lo que hicimos es dividir la propiedad en 3 segmentos. Le llamamos la parcela norte, más al norte del 37, después Leonard Ranch, que todavía sigue estando, siendo del Sonoma Land Trust, y luego eso más central. Y al sur, lo que decimos que son los Baylands de Sonoma. Y creamos un plan de restauración para todo ese sendero. Todo eso se hizo inclusive antes de comprar la propiedad. Y una vez que lo logramos, la Agencia de Conservación Costera de Sonoma nos cede las tierras y en 90 ya la compramos. El plan era utilizar materiales restos de desagües del puerto de Oakland que ayudaban a acelerar y elevar el desarrollo de estas marismas. Y ven en la parte de arriba una barcaza que está cargando todo el barro drenando el río, y abajo pueden ver
los materiales de relleno que se utilizaron del puerto de Oakland, que dijimos. Ese proyecto logramos hacer lo que le dicen el bridge, que ahora vamos a explicar. El bridge es como, el lead bridge es como una ruptura, ¿no?, que hay de inicio de obra. Y se hizo como un modelo de proyecto público que era una ganancia para todos, para el entorno, la economía, el medio ambiente, que estábamos todos muy emocionados al respecto. Es la de fotografía del medio, es como se ve hoy en día, o aparte de cómo se ve hoy por hoy. Y después fui y encontré también este cartel de los senderos, y esto es cuando se construyó el primer segmento del sendero de la bahía, que es de 1.3 millas. Y creo que fue interesante ver este cartel. Es difícil de leerlo porque tiene muchos años y sobre todo esta distancia tiene, pero dice que está abierto al público desde que sale el sol hasta que oscurece. Esta es una escena espectacular de la Bahía de Sonoma, con una oportunidad de observar la vida silvestre, salvaje de estos humedales, viendo a través de un sendero de 1.3 millas estructuras críticas para esta restauración, logrando y alcanzando el éxito de los humedales y las mareas. En el 97, reconociendo el ecosistema de estos humedales del San Francisco, a través de los ingenieros del ejército y del State Coastal Conservancy, lograron nivelar los bancos. Empezaron el proceso de restauración con sedimentos también del río de Petaluma y del puerto de Oakland, a través, generando canales que elevaban las tierras, generando que estas tierras florezcan. Dice que justamente los ingenieros militares estaban involucrados en esta restauración. Dice que transfirieron la propiedad de Sonoma Land Trust al CCS, sería al Coastal Conservancy de Sonoma. Un poquito antes de que termine el proyecto, algunas cosas que sucedieron. Luego recibimos fondos para el desarrollo de todos los senderos, como ven en ese cartel y en este artículo de periódico que ven más abajo. Muy bien. Próximo proyecto. Habiendo hecho todo esto, vemos el mapa, lo que son el proyecto de Halperin, como dijimos. Tenemos las marismas del río de Petaluma, adquirimos las partes bajas del rancho. Así que entre esas tres propiedades que hemos logrado todo eso, en 1999 se hace la publicación del proyecto de restauración de hábitats de humedales de mareas de la Bahía de San Pablo. Y eso prohibió básicamente un proyecto, la restauración de estas. Empezamos conversaciones con Dixon en ese momento, por lo que sería la sección aquí es el Ranch Dixon. Eso empezamos a conversarlo en 2000 más o menos. Y en mayo de 2003 hubo un anuncio de los Grayton Ranchería, los indígenas, que iban a planear poner un casino en esta propiedad, que ahora lo conocen como Sears Point Ranch, pero iba todo hasta ese sector que están mostrando ahora y llegaba todo hasta el punto más norte. Entonces, en ese momento, Ralph Benson, que fue director ejecutivo de Sonoma Land Trust en ese momento, nuestro cuarto director ejecutivo en el 2003, lo primero que se involucró fue en hablar con Greg Saris, jefe de la tribu Grayton Ranchería, y realmente trajo una carta muy linda que hace un resumen de la hermosa relación que vino de estos diálogos. Y les voy a leer un pequeño segmento. Esto fue 5 de marzo de 2004.
Querido jefe Sarris, quiero reconocer y hacer reconocimiento por el récord que hemos cooperado justamente Sonomalantras con las indígenas federales de Clayton Ranchería respetuosamente, unir propiedades con la punto norte hasta el freeway, hasta la autopista 37 del Lakeville Highway. Alternativamente, con la tribu hemos planeado y desarrollado un punto único centralizado en las Sonomas Bayland, en las tierras de Sonoma de la bahía, para que la tribu, para proteger las tierras, y que la tribu tuvo la opción de entregar 1.679 acres. Esto nos ha brindado en toda el área de la bahía para una vez y de por todas marcar lo que son las tierras entre Petaluma River, el río Petaluma, y Tully Creek. Estamos trabajando muy arduamente con el público y los fondos públicos para la adquisición de estas tierras este año. Y la tribu contribuyó con $75,000 a través de esfuerzos de recaudación de fondos y ansiamos seguir trabajando con ustedes, felizmente planificando la restauración de los baylands y los humedales, los pastizales nativos y otros de manera apropiada culturalmente y medioambiental. Los indígenas federales de Grayton Ranchería han brindado su servicio a través de la bahía y la comunidad haciendo estos aportes. Y trabajo, dice, esencialmente era adquirir, como dijimos, este punto de Junta Norte, lo que ven en la parte norte, y a través de todo hasta el Dixon Ranch. Hicimos campañas recaudando hasta 20 millones y también subvenciones que hemos recibido de la Fundación Betty Moore a través de su programa de la bahía. Voy a dejarlo aquí, voy a devolverle la palabra a Julian. Le agradece. Ese punto en tiempo fue un punto de clave, dice. No habíamos hecho nada de este nivel, de este escala. ¿Y eso qué significa para una organización si fallas? Así que fue muy arriesgado, fue jugárnosla mucho, tomar este proyecto, recaudar esa cantidad de dinero que recién mencionó Ingrid, pero lo pudimos hacer. Y la manera de poder hacerlo fue porque fue realmente muy bueno, porque nos comprometimos a restaurar miles de acres, ¿no? En lo que eran marismas y humedales. No voy a entrar en este proyecto porque ustedes ya seguramente ya escucharon presentaciones al respecto misma hecha por mí anteriormente, pero es muy complejo y maravilloso. Lo que sí quiero tomar 90 segundos para revisar el día que hicimos este bridge es la ruptura del dique como el día maravilloso de reconstrucción, ¿no? De restauración. Esto conlleva un equipamiento de maquinaria muy costoso, pero hasta el día de hoy tengo la esperanza que esto tiene un rol importante para nosotros. Y dime si lo estás corriendo correctamente o creo que va a mostrarles un video. A ver. Sí. Bueno, después de 10 años de planificación y más de 18 millones, el 25 de octubre del 2015, Sonoma Land Trust hace el bridge Glebe Bridge, que le dicen, la ruptura del dique. Ahora ven las imágenes. Oh, wow, qué maravilla.
entraba continuamente el agua salada a través de 1000 acres en esa laguna o área que empezó a desarrollar esas humedales y marismas. Ahí agradecen el video. Muy bien. Entonces, esa fue una gran victoria. Eso fue un día victorioso. Y la parte más maravillosa fue la gran fiesta que tuvimos. A lo mejor algunos de ustedes estuvieron con sus celulares, cientos de personas. Desayunamos y celebramos. Y eso es lo que hay que hacer, celebrar esto que conlleva a veces mucho tiempo de lograr. Al final del video hablaba, ¿no? El retorno de las aguas saladas, y uno de los miembros de la junta directiva decía que cambió el mapa de la bahía. Y eso fue un testimonio fundamental para mí. Esa colaboración especial, dice. Y fueron después de semanas, meses, que vimos los próximos siguientes días, semanas, meses, vimos un ritmo diario de mareas que regresan. Vimos patos, gansos, aves playeras, vimos un montón de nutrias, focas, dice, que vimos todo aquí en esta parte que antes era en una huerta, una granja, perdón. Y amo esta imagen que me mandó uno de los miembros, que no sé cuándo sucedió, pero creo que fue un mes después. Y ahí vemos una foca que emerge agarrando una lubina rayada con la boca en menos de un año de que restauraron ese campo de cultivo. Algunos de estos proyectos salen perfectos, pero esta es una de las lindas historias que tenemos que mantener cuando hablamos de éxito. Pero también es que es importante de las cosas que uno aprende. Aprendemos que hay cosas que funcionan y otras que no funcionan. Y poder incorporar y aprender de esas lecciones. Una de las cosas que vimos, no voy a entrar en mucho detalle, pero ustedes pueden ver todos esos mounds, esos agujeritos, como si fuera esa erosión de montículos de pantanos, ¿no? Esa área se completó con agua y en algunas partes dice que eran hasta de 2 millas de largo y en algunas partes se hacían como pequeñas olitas. Y lo que queríamos era que cuando venía el agua, que no venga como elevadamente con olitas que rompían, olas que rompían el sedimento, para que el área se pueda reinventar como marisma, no humedal, pero al mismo tiempo proteger la costa. Y lo que vimos, ven que tengo en círculo, eso es lo que es Marshmount, y ven una forma en base a este gran viento de recerca que dice que hacía olas golpeando los nuevos diques naturales, ¿no? Y dice que teníamos un estudiante graduado y lo que notó es lo que vimos, es que habíamos perdido la mitad del hábitat en el primer año y cuando se pierde, también vas a perder la función que tenía. Y perdimos parte de esa función. Porque acá les voy a contar cómo fue. Es una zona de costa o una erosión de línea de costa donde no tiene vegetación y conlleva un buen tiempo que vuelva a crecer. Y lo que pasaba es que estas olas golpeaban y generaban como una pendiente vertical y esa moción generaba como lo que sucedía que era que erosionaba, ¿no? Entonces la tierra. Entonces pegaba y de nuevo se retiraba. Y ahí van a ver todo, y se llevaba todos esos pastizales que queríamos que se desarrollen. Y dice que eso se generó lo que es una pendiente de hábitat erosionada. Y lo que se hizo por décadas, y en algunos casos se sigue haciendo, pero
es riprap, que es como hacer un pedraplén, como un terraplén, pero con piedras o una escollera. Dice que hace un buen trabajo, ayuda a la reducción de estas energías de las olas, ¿no? Pero lo que no hace es generar un sistema dinámico en la parte de la costa de humedal. Entonces tiene como el desgaste que viene en la tierra, ese desgaste que viene de la costa, ¿no? Esa erosión. Y volvimos con ese diseño original de lo que queríamos ver, vimos y dijimos, ¿qué pasa en un mundo natural? ¿No? Esa idea, y seguramente la he escuchado, ¿no? La idea de un enfoque basado en la naturaleza, las soluciones en base a la naturaleza por la erosión de esta línea de costa. Para hacerlo simple, eh, viendo lo que hace la naturaleza y tratar de ver cómo proteger entonces las costas, utilizando materiales. En este caso, lo más obvio es la vegetación, y acá van a ver estos pastizales. Esto está actualmente, es un área bien eh, como en bruto, ¿no? Que no está tratado con áreas abiertas con agua. Y lo que no ven es ese sedimento que cae y la superficie gradualmente va construyendo ese sedimento que da lugar a la nueva vegetación para que pueda colonizarse. Y lo que vemos, estas son de mar abierto, ¿no? Las de las derechas. Seguramente por Cobble Beach en Mendocino o en la parte norte del Pacífico, ¿no? De San Juan Island. Y lo que ven son esas, muchos driftwood, ¿no? Esas maderas desgastadas. Y las vimos, pero no porque estaba ahí. Imagínense la cantidad de tributarios en el Sacramento, en el San Joaquín, y todo eso en las partes se derretía la nieve, bajaba de las montañas, a través de ríos, del delta, todo hasta el área de la bahía. Y hubieran ido todo hasta el océano, pero muchos otros se quedaban en la costa. Y son un elemento, parte del hábitat. Entonces volvimos con el equipo y dijimos, ¿cómo construimos algo de estos enfoques basados en la naturaleza en cuanto a la erosión, ¿no? De la línea costera? Y esto era reconstruir ese libi o como represitas que se arman de tierra, ¿no? Para empezar a iniciar procesos de formación de marisma. Y vemos la nivelación, el perfilado, y ver en vez de pelearla, ¿no? Y de ir en contra. Aquí pueden ver el remodelado el escarpe, dice, que reconstruimos en un entorno cercano a la costa, todo un concepto. Y pudimos trabajar con Caltrains, con PG&E, las dos, que estaban haciendo ellos sus propios proyectos, quitando troncos, árboles que estaban muertos, y necesitaban dónde ponerlos. Entonces se nos dio, nosotros lo pedimos, miles y cientos, perdón, de esas maderas, esos troncos, para colocarlas en la posición correcta. Esa es una excavadora trayendo y generando como una leve erosión, ese escarpe que decimos. Y Ingrid habló de Sonoma Lantras, que durante años había dragado, ustedes se acuerdan, las tierras que venían del puerto de Oakland y del río de Petaluma. Bueno, entonces después necesitábamos, entonces lo que hicimos, agarrar mucho de esa tierra y colocar esa, bueno, basura, dice, y colocamos bien como colocaron todos los troncos, sabiendo que no se iba a quedar. Algunos se quedan, otros no, pero anticipando que las olas que vienen y después se retiran, en ese movimiento, el sedimento con estos troncos empezaban a recolectar los sedimentos nuevamente. Y lo que empezamos a ver, que en ese, como, ¿cómo se dice? Como lo suavizaban,
lo que pasaba es que venía y agarraban el lodo, la grava, ¿no? Y lentamente se retiraba, ya no era tan violento. Y por supuesto, después la plantación fue clave, fue el punto clave final. Es un proceso de lo que sucedía, ¿no? El plantando todo en los bordes y todo esto en una sola temporada. Y lo que vimos fue increíble. La restauración. 2 años después vimos todavía una costa, pero que empezamos a ver empezamos a ver esa vegetación, una costa con parches, parches más grandes. Y luego, después de 2 años, pueden ver esta marisma que es maravillosa, de la cual ya no nos vamos a tener que preocupar, como ven en la foto de 4 años después. No era tan hermosa como en la sección de 2 millas, pero esta es una gran lección que aprendimos en tener este enfoque basado en la naturaleza para la erosión de la orilla. Y hay que incorporar en nuestros trabajos siempre soluciones basadas en la naturaleza, que a veces no se escucha tanto. Se habla mucho, pero no se ve que se implementa tan seguido. Y muchas veces lo que no se hace es usarlo a escala. Así que me da mucha felicidad de tener acá muchas material acá y ojalá podamos publicar un paper el día de mañana. Al mismo tiempo, y cambiando un poco las cosas, es que llegamos, bueno, que se quebró ese punto de dique, ¿no? Llegó este documento que es azul, en la misma época que rompimos el dique, se publicó el seguimiento de este documento en 1998, llamado Objetivo de Hábitat del Ecosistema de Baylands, que fue un documento muy bueno. Cualquiera que trabajaba en la bahía, a planificador, lo que sea, cuál era la función, este era el documento que utilizábamos para establecer objetivos, metas, para hacer audiencias públicas, ¿no? O hablar en público. Pero poca gente hablaba de los niveles elevados de mar, de los niveles de mar, o antecediéndonos a lo que sucede. Hablábamos sobre las tormentas, hablábamos de manera rutinaria, hablábamos del cambio climático y lo que podíamos hacer desde la ciencia. ¿Qué podíamos hacer para hacer algunas de estas cosas para poder adaptar, para poder ser cada vez más resilientes? Porque los sistemas son parte, o sea, las erosiones, los disturbios naturales son parte de la naturaleza, pero no los drásticos. Y algunos de los conceptos era que había que restaurar sistemas completos, protegiendo esa migración de marismas, ¿no? Pero no ignorar los sedimentos en los cuales existen. Cómo reconectar los canales, ¿no? De los hilos de río o esos arroyos que muchas veces no se conectan, que van a un estanque o se estancan en algún lado. Entonces la importancia de conectar estas aguas dulces, saladas, creando hábitats únicos, dice, generando muchos nutrientes y sobre todo agua fresca combinada con el agua salada crea un diverso sistema ecológico que necesitamos, eso biológico, ¿no? Y necesitamos esa oportunidad. Y de nuevo, otra parte es esta parte que es un espacio de migración de marismas, ¿no? Que dijimos. Vemos los elevados niveles marítimos y a veces pueden crecer más altos si es que hay niveles suficientes de sedimento y a lo mejor hagan también de moverse más tierra adentro y a lo mejor hagan la combinación de las dos cosas. Y esas son las tierras que necesitamos que sean conservadas para proyectos. Tienen que ser el enfoque de los proyectos. Y dice, ahora va a mostrarles un mapa de este proyecto a más amplio escala.
Entonces lo que hicimos es tomamos esta documentación, todo un día de orientación, nos reunimos con muchos socios, gente muy inteligente en nuestras organizaciones, con fondos, como dijimos, de distintas partes, miembros de las juntas de conservación y creamos algunas estrategias para el área de la bahía, sobre todo de los Baylands del condado Sonoma. Estos vemos lo que son del arroyo de Sonoma y de Petaluma, ¿no? Del río Petaluma. Y decíamos, ¿cómo hacemos adaptable esto y poder aplicarlo acá, lo que funciona en otro lado, y hacerlo aplicándolo acá a más amplio escala, una gran escala? Y por supuesto que las cosas no suceden sin impedimentos, dice. Con este highway o autopista 37 vemos la imagen y Smart Train. Empezamos a trabajar con Caltrans y las empresas de transporte, las agencias de transportes, UC Davis, para cómo trabajar. Esto en el 2012, el Highway 37, esto hace varios años atrás. Y ustedes seguramente siguieron muchas ideas en ese momento de lo que iba a suceder. La posición que tiene Sonoma Land Trust, o tú tenía también, es no vamos a contribuir, vamos a tratar de hacer la mayor restauración posible. Así que somos constructores de humedales, dice, no de vías, de caminos. Entonces, estos caminos de entrada de agua que pasan por debajo del Highway 37 tienen que mantener abiertos. Y si no están abiertos, tienen que ser abiertos. Porque si no, vamos a ver cómo afecta a Toller Creek, a Sonoma Creek y otros, y al río Petaluma. Y esto, entonces, lo que nos enfocamos en cuanto a la autopista 37, creamos una estrategia que ve a esta zona que se llama los Baylands de Sonoma Creek, ahí lo muestran en el mapa, y es un área grande. Todo esto son al menos 25.000 acres, dice. Y dijimos, vamos a pensar no en términos de a quién le pertenece, sino pensar qué podríamos hacer si tuviéramos acceso a bien a amplia escala de conectar toda esta área. Y ahí es donde desarrollamos este concepto, que son de diques que conectan canales en la amplia escala de restauración. Y ahí se destaca en áreas que van a ser muy buenas para adquisición, ni bien estén disponibles, si es que no lo están. Y eso, de esa manera integrar la autopista, las vías de tren, pero también anticipando los efectos de cambios climáticos, sobre todo con las elevadas marismas, ¿no? O sea, mareas, perdón, para los próximos años. Y esto, no sé de cuándo es esta fotografía, a lo mejor 2011, pero dice que Skag Island, creo que era que le decían, era parte de la Agencia de Pesca y Vida Salvaje. Ya tenían unos 33 o 34 acres, 33.000 acres, pero dice Hay Ranch era parte de esto, pero de manera separada, de manera privada, y compramos esas tierras. Y luego con Wendy Elliott lo compró el nombre de Land Trust una mañana y a la tarde se transfirió justamente a lo que es la agencia del Departamento de Pesca y Vida Silvestre y Salvaje. Y eso fue una de las más grandes partes, ¿no? Vigente todavía de los proyectos de restauración. Como mencioné, como John McCall al principio y otros antes de él, compramos esta otra, que es el campamento 4, le dicen, arriba de Skag Island, en la isla. Teníamos todavía problemas con los diques, pero vemos como varios techos. Así que ahí pueden ver cuánta agua había en ese lugar.
las inundaciones. Esos son 1.150 acres que los pudimos adquirir en el 24. En el 2025 adquirimos 1.460 acres, el campamento 3. Lo ven los campamentos y lo que está mencionando en el mapa de la derecha. Y es muy interesante, dice, estas tierras, especialmente hablando al nivel de la longevidad de la organización, ¿no? Dice que él empezó a estar en el 2009 con Sonoma Lantras y fue, no sé si ese año o al año siguiente, 2010, Ingrid era su supervisora y fuimos a reunirnos en unas reuniones un poquito ocasional, ¿no? En el interés de la venta para la conservación. Y luego conseguimos muchos interesados. Y después ya no. Nos llevó hasta 2025, hasta que las cosas cambiaron mucho y ahí hubo mucho más interés. Y eso habla realmente del valor de estar bien posicionado por mucho tiempo, de ganar la confianza, esa solidez, dice. Si no, no estaríamos acá. Entonces compramos estos 1.460 acres en el 2025. Al año siguiente compramos un poquito más pequeño el campamento 5, pero un lugar clave por la ubicación estratégico. Y lo que hacemos ahora, tenemos un proyecto que es 10 veces el tamaño de Sears Point. Y recuerden, Sears Point era uno de los más grandes en ese momento en la bahía y todavía sigue siendo. Este es todavía mucho más grande. No lo hacemos solos, estamos con muchos asociados. Ahí ven abajo todas las asociaciones, las agencias. Ahí está viendo las empresas de sanitación acuática, de acueductos, y vimos a todas estas tierras para buscar a través de 9.200 acres y trabajando todavía más cerrados con Ducks Unlimited todavía para el diseño con otros asociados. Estos proyectos nunca se hacen aisladamente. Lleva muchos comités de recomendación técnica que trabajan durante décadas y décadas con sus perspectivas, con sus críticas, ¿no? Así que está en diseño, reintroduciendo lo que son los... Esto tiene una gran oportunidad para lo que sería acceso público en algún momento y es muy impactante de este punto de proyecto de restauración. Dice que esa es su pequeña animación que vamos a estar construyendo esos canales a lo largo de estas propiedades, tantos canales como sean necesarios. Dice, eso está en diseño, tiene mucho costo, pero buscándole la vuelta y ver cuánto es lo que obtenemos de todos estos canales que están haciendo. Al oeste hay un proyecto un poquito más pequeño del cual les quiero contar. Y esto es una de las grandes cosas de las estrategias que se crean a través de el proyecto de restauración de Sonoma Creek Baylands, por las siglas SCBS. Este está activo y realmente es un proyecto, dice, más pequeño que conlleva otros proyectos. Aquí tenemos este concepto de conectar sistemas ecológicos completos, no me salía la palabra. Tenemos lo que es Tulare Creek, todo se reúne hasta el norte 5 millas, dice, y ver cómo manipular y reconectar estos baylands, todas estas tierras de la bahía hasta el Tulare Hills. Y todo hasta la bahía, porque no está conectado. Acá vemos la autopista 37, tenemos lo que es como un cuello de botella donde el agua no pasa. Así que vamos a verlo con algo más fácil de ver. Entonces tenemos algunos arroyos que van bajando los cerros, las montañas, y
y bajan a la tierra, ¿no? Que estamos queriendo reconectar. Viniendo de la bahía, hay un canal que baja todo hasta la autopista 37. Y ahora no vemos un canal, no hay conexión. Entonces, parte de ese proyecto va a ser el dragado de ese canal. En eso estamos trabajando con un comité de recomendación técnica. Me reuní esta mañana para ver cuáles eran los planes tempranos y obtener esta información. Este es un gran proyecto que hablamos de migración de marismas, ese espacio de erosión de marismas. Este punto elevado es maravilloso de la autopista 121, pero hay desafíos. Algunas tierras son privadas a las cuales no tenemos acceso. En algún punto por ahí podamos tener acceso, pero tenemos que trabajar. Dice que las nutrias no, dice que los castores en el área de la bahía son un problema a veces, dice, porque generan represas naturales, ¿no? Dice, ahí explica, tenemos la autopista 121 y el Smart Train, ¿no? Las vías. Y cuando llegamos a ese punto del puente, es lo que previene del agua fresca ir hacia el sur y el agua de las mareas que suben en la bahía hacia el norte. Entonces, eso es como ese cuello de botella que decimos, que se limita a ese pequeño punto que vemos que tiene encima un punto de elevación, por eso le hace imposible al agua que cruce. Entonces, lo que venimos haciendo con amigos en la restauración es venir con muchas reuniones, estrategias, hemos trabajado juntos y en parte de los cambios que se están haciendo en la autopista se van a abrir un área de abertura de 65 pies que se va a conectar con un puente de gestión a corto plazo, ¿no? De 375 pies. Es bajito, pero es algo. Y va a ser suficiente para restaurar esa sección. Así que creo que van a comenzar la construcción en 2027. A lo mejor esto sucede en el 28. Estas cosas llevan tiempo, pero es muy emocionante ver esto que suceda. Estos son algunos ejemplos de las cosas grandes que sucedan en los Baylands de Sonoma. Hablando de estrategias del río Petaluma, es otra estrategia completamente diferente, otra circunstancia. Hay muchos propietarios de tierras, muchas marismas existentes que no están viendo la opción de restaurarlas, pero la construcción de la resiliencia de manera anticipada para lo que suceda más adelante. Así que están llegando a los 50 años, lo que estamos viendo, mirando hacia el futuro, los próximos 50, como hicimos proyectando, es recordar que estos proyectos no son eventos, ¿no? La restauración no es un evento, es un proceso, ¿no? Sears Point llevó décadas. Estas cosas conllevan mucho tiempo, décadas. Todo lo que vemos hoy, vamos a empezar a ver el resultado recién en los 40, 50. Vamos a continuar trabajando a escala, dice. Estos proyectos llevan la misma cantidad de tiempo, permisos, planificación para 5 acres como para 5.000. Así que donde podamos, queremos estar haciendo este nivel de operación a escala, ¿no? Adaptado para hacer en base a este enfoque basado en la naturaleza, anticipándonos, observando qué es lo que funciona, ¿no? Los dragados de los ríos y anticipándonos a sequías y los cambios atmosféricos, los ríos atmosféricos climáticos que vemos en el día de hoy. Y el punto final para compartir con ustedes es que venimos haciendo este trabajo desde hace mucho tiempo y lo venimos haciendo de manera colectiva, trabajando en conjunto con distintas agencias. Y dice, pero no existe la cantidad de fondos suficiente nunca para lo que queremos hacer. Entonces, estamos buscando dónde están estas nuevas asociaciones, dónde están las fuentes de recursos no tradicionales.
Una de esas asociaciones, por ejemplo, Caltrans, agencias de transporte. No habíamos hecho eso nunca antes, pero ahora se está abriendo una maravillosa oportunidad a través de Tolly Creek. Y estos fondos no tradicionales son muy buenos fondos. Es a través de la filantropía privada. Eso es fundamental, es muy importante. Eh, pero también vamos a seguir buscando nuevas maneras que se implementan en otros lugares del mundo y aquí no las vemos. Y a veces pueden ser un poco más controversial, pero puede ser cosas tipo que a veces no le ponemos un precio al agua limpia, al aire limpio para la protección, pero a lo mejor conlleve evaluar el hacer una inversión privada de licitación para generar este trabajo. Y estamos muy al principio de nuestro pensamiento, ¿no? Y va a llevarnos un tiempo hacer este trabajo. Sé que es mucha información, espero que hayan aprendido algo. Voy a detenerme y voy a ver si tienen preguntas y le devuelvo la palabra a John.